Le damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos reunir en este lugar y poder tener nuevamente la oportunidad de ser edificados a través de su palabra. En este caso, como hemos de saber, a través de los salmos. Y por esa razón le invito a que, si se le es posible, vayamos a leer el Salmo 129. Un salmo que viene siendo parte de los que son los cánticos graduales, como nos hemos dado cuenta ya desde hace varios viernes en los cuales hemos expuesto estos salmos. Ya hemos estado en estos cánticos o estos salmos que son conocidos como los cánticos graduales. Vamos a leerlo y dice la palabra del Señor: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Como pudimos ver durante la lectura, es un salmo bastante corto. Un salmo que consta solamente de 8 versículos. Y por ser un salmo tan corto es la razón por la cual solamente consta de 2 estrofas. Primera estrofa desde el versículo 1 hasta el versículo 4, donde veremos a un pueblo, o para ser más específicos, al salmista mismo, glorificando y exaltando a Dios, celebrando la libertad de Sión, la libertad del pueblo. En pocas palabras, ellos están ahí en esta primera estrofa celebrando la libertad que le ha dado Dios a ellos. Eso es lo que vemos en la primera estrofa. En la segunda estrofa, que sería de versículo 5 hasta el versículo 8, veremos cómo el salmista anuncia los juicios de Dios. Veremos a un salmista que mostrará de manera sincera lo que su corazón desea. Y lo que el salmista desea, y eso es lo que veremos, y veremos cómo él describe este deseo. Veremos al salmista deseando que el juicio de Dios sea consumado sobre los enemigos de Sión. Veremos a un salmista que clama de manera imprecatoria a Dios por juicio. Eso es lo que veremos en la segunda estrofa. El autor, como normalmente pasan estos cánticos graduales, se desconoce, es anónimo, no sabemos quién es. Pero a pesar de que no sabemos quién es el autor de este salmo, sí podemos ver con claridad que este salmista había experimentado y que este salmista estaba deseando. Es un salmo que nos muestra como énfasis y como idea central una sola cosa. Y esto apunta de manera precisa a Dios mismo. Porque este salmo nos muestra de forma clara durante todo su texto una sola cosa, y esto es la justicia de Dios. Y por esta razón este sermón tiene como nombre un Dios justo. Un Dios justo. Y quizás si usted ya leyó el Salmo o escuchó hace un rato, quizás no esté muy de acuerdo conmigo y pueda pensar, pero ¿cómo sería el énfasis, la justicia de Dios o un Dios justo si veo a un pueblo gozándose? Si veo al salmista gozoso o alegre. ¿Por qué si en el Salmo se ve en la primera estrofa que hay salvación, que hay redención, que hay libertad?
¿cómo entonces puede hablarme de un Dios justo o un Dios que derrama juicio? Bueno, como veremos en el Salmo, incluso se muestra a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo judío relacionaba mucho la justicia de Dios, no solamente con la ira que se derramaba por su santidad, también la justicia de Dios era relacionada con la misericordia, con la salvación. Es como algo que viene agarrado de las manos y así lo entendía el pueblo de Israel. Y así lo entendía porque la experiencia de este pueblo durante la historia fue exactamente esta. Ver cómo cuando Dios hace justicia, Dios hace misericordia para con ellos. Y exactamente ese meollo es el que se desarrolla aquí en este Salmo 129. Y por esa razón, el salmista comienza diciendo: mucho me han angustiado desde mi juventud. El salmista dice mucho, demasiado. Incluso se podría decir que el salmista durante un tiempo estuvo hastiado de angustia. ¿Pero qué es la angustia o a qué se refiere el salmista realmente? La angustia, ¿sabe qué es? Es el resultado de la aflicción, del sufrimiento. Y por esa razón él dice, mucho, yo el salmista, mucho he sufrido. Y la palabra mucho lo recarga o lo reafirma al decir desde entonces o de qué momento él lo estaba padeciendo. Dice, desde mi juventud. Esto nos arroja a la idea de que el salmista era posiblemente un hombre bastante anciano. Era un israelita anciano que durante mucho tiempo, durante su vida como miembro del pueblo de Israel, había presenciado puro sufrimiento. Había experimentado mucha angustia. Pero ¿angustia de quién? ¿Quién le estaba causando el sufrimiento a este hombre? Que incluso veremos como en el versículo 2, no solamente esto va de una manera personal, sino también colectiva. Este sufrimiento era causado por sus enemigos, por los enemigos de Israel. Exactamente por ellos, por sus enemigos. Y es que esta angustia y este dolor que sentía el salmista, o que sintió el pueblo de Israel, lo podemos entender de forma más fácil cuando vemos la historia de este pueblo. Es la historia de un pueblo que, aunque muy pequeño, siempre ha tenido muchísimos enemigos. Desde su estancia en Egipto hasta soportar la cautividad en Babilonia. Israel había gozado de poco reposo de parte de sus enemigos. Siempre estaban ahí, causándole dolor y angustia a cada uno de ellos. Y por esa razón, el salmista, ¿sabe qué hace? El salmista lleva esto de lo personal a lo colectivo, porque él dice, yo soy testigo de que nosotros como pueblo hemos sufrido muchísimo de parte de nuestros enemigos. Por esa razón, ¿qué hace el salmista? El salmista dice, puede decir ahora Israel. El salmista invita al pueblo mismo a que se una a su cántico, a su oración. ¿Pero por qué razón? Porque exactamente este pueblo es el que había sufrido tanta maldad e iniquidad en manos de sus enemigos. Y por esa razón el salmista versículo 2 dice, puede decir ahora Israel, ¿qué puede decir ahora Israel? Lo que él también está diciendo, mucho me han angustiado desde mi juventud. Mucho ha sido el sufrimiento, mucho ha sido el dolor hacia nosotros. Y aquí uno puede decir y puede ver que el salmista habla de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Pero él lo dice de una manera como que si fuera pasado o como que si no estuviera sucediendo en el presente.
¿Y sabe por qué lo hace como, digamos, de esta manera? Porque en el versículo 2, él dice, mas no prevalecieron contra mí. El salmista dice, nosotros enemigos tenemos muchísimos. Estos enemigos nos han causado daños, muchísimo daño nos ha causado. Pero ellos no nos han eliminado, ellos no nos han exterminado. ¿Por qué? Porque ellos no prevalecieron contra nosotros. Cuando dice que no prevalecieron, es que aunque causaron mucho daño, ellos no exterminaron a Israel. No se les fue posible, aunque ese era el objetivo de cada uno de ellos. Y el salmista había sufrido tanto, o tan grande había sido el sufrimiento del salmista como la del pueblo en manos de sus enemigos, que esto lo lleva incluso a todavía comentar esto en el versículo 3. Y es que en el versículo 3 el salmista usa de una ilustración para hacer referencia al terrible, al horrible sufrimiento por el cual ellos pasaron. Esta ilustración habla de los aradores que abren largos surcos. Dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Esta ilustración, si se puede meditar en ella, puede mostrar de manera asertiva lo que ellos estaban pasando o lo que ellos pasaron. Porque ¿sabe qué hace un arador? Los aradores, como dice aquí, lo que hacen es abrir surcos. Pero si usted alguna vez ha presenciado este trabajo, o cuando este hombre abre esta abertura en la tierra, se dará cuenta de que no es un huequito, no es un agujero de 1 centímetro, 2 centímetros, es de metros. O sea que así como estos hombres hacen grandes hendiduras en la tierra, y cuando hablo de una hendidura, hablo de una abertura profunda que se le causa al suelo o a algún objeto sólido, así como estos hombres abren tan gran agujero en la tierra, también ellos habían experimentado tanto sufrimiento porque estos hombres se habían determinado, hermanos, a destruirlo, a eliminarlos por completo. Y para colmo, él dice, fueron largas, fueron muy largas. Él dice, hemos sufrido mucho, pero no ha sido un día, no ha sido 2 días, no ha sido una semana, no ha sido meses, no ha sido un año, ha sido muchísimo tiempo. Y por esta razón, cuando vemos el gran sufrimiento o gran dolor que este hombre sintió y el pueblo experimentó durante mucho tiempo, es la explicación o el por qué este hombre entona este cántico con tanto gozo si anteriormente había sufrido mucho. Y es que ahora el salmista se acerca o nos muestra en el versículo 4 por qué razón él dijo en el versículo 2 que ellos no prevalecieron. Que ellos, a pesar de que tenían como objetivo eliminarlos, no lo lograron. ¿Y sabe por qué no lo lograron? El salmista lo dice, porque Jehová es justo. Porque Jehová es justo. Porque Jehová es justo es la razón por la cual sus enemigos no lo habían eliminado. Y es que el salmista dice, este Jehová, este Dios justo, cortó las coyundas de los impíos. Él hace referencia a que las ataduras, las cadenas que le tenían atados a ellos, sobre ellos, habían sido totalmente rotas por el poder de Dios. Y aquí, y justamente aquí, nos habla del presente, de la hora. ¿En qué condición o cómo el salmista se hallaba y el pueblo al cual él pertenecía? Era un pueblo, hermano, que había experimentado la liberación, la libertad de parte de Dios. Y por esta razón es que
el cántico o este salmo se entona con un gozo o con una alegría, porque ellos estaban viendo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en ese momento la estaban viendo? La estaban viendo en ese momento porque Dios es santo y porque Dios es justo. Y justamente este versículo 4 es crucial, es importante para entender tanto la primera estrofa como la segunda estrofa. Porque a partir de este versículo 4 comienza la segunda estrofa donde el salmista comienza a anunciar los juicios de Dios. Y es que todo lo que aquí se ve en el Salmo no sería posible si el Dios de Israel, si el Dios de la Biblia no fuera santo y no fuera justo. ¿Sabe por qué Dios imparte justicia? Porque Dios es santo. Y porque la santidad y la justicia son parte de sus atributos. Y la justicia lleva a Dios a aplastar, a acabar con el que oprime. Y esta misma justicia lleva a Dios a libertar a aquel que es oprimido. Y eso, querido hermano y amigo, fue lo que el pueblo de Israel vio durante toda su historia. Y es el por qué el pueblo de Israel siempre relacionaba la justicia de Dios, su ira sobre sus enemigos, con la salvación. Parece interesante ver cómo lo que a algunos, a un grupo de personas beneficia, como a otros les perjudica. Porque eso es exactamente lo que estamos viendo en este salmo. Y quizás uno podría pensar de que siempre la justicia o la santidad de Dios siempre está de nuestro lado, o que siempre estuvo del lado del pueblo de Israel. Pero aunque el salmista aquí no dice por qué razón ellos habían sufrido tanto el martirio o el dolor de estos enemigos, nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios sí podemos entender el por qué ellos sufrieron tanto. Aquí el salmista ni siquiera osa a quejarse contra Dios y decirle: Dios, pero ¿por qué sufrimos tanto, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Sabe por qué? Porque el salmista conoce que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. De que Él, en su soberanía, permite que durante un tiempo seamos libres o en otro tiempo estemos sufriendo el martirio o el sufrimiento de parte de nuestros enemigos. Pero ¿sabe por qué también Él no se queja? Porque Él entendía y sabía que el cautiverio o el sufrimiento fue causado por su pecado. Y es que la justicia de Dios, así como libera al pueblo, también lo condena. Y esto nos muestra cómo el impartir justicia o el impartir misericordia va anclado y va unido a la soberanía. Quizás nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué si tú eres un Dios de misericordia y de bondades, por qué tú permites que yo esté sufriendo? ¿Por qué lo haces? Y esta pregunta se la hizo el pueblo durante mucho tiempo, incluso profetas se la hicieron. ¿Por qué, Señor, si tú eres un Dios justo y santo, permites que nosotros como pueblo seamos castigados por un pueblo más pecador o más impío que nosotros? Esta respuesta se halla en su soberanía, que Él hace como Él quiere y que Él usa el sufrimiento para formar, para disciplinar a sus hijos. Él lo hace. Pero también esta respuesta se halla en la misma justicia de Dios, en la misma justicia de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos que Dios es justo, es que sus caminos son correctos. Que lo que Él decida para nosotros, para nuestras vidas, está bien. No hay nada mejor, porque si hubiera un camino o un medio para tratar nuestra vida, mejor que el que estamos pasando ahora, pues entonces fuera ese. Porque Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Y el salmista entendía muy bien esto.
salmista nos muestra cómo todo lo que se presenta en el Salmo gira en torno a que Dios es justo. Nos muestra que el hecho de que Dios o Jehová fuera justo llevó a que este pueblo en el presente fuera liberado. Pero también nos lleva a la segunda estrofa donde el salmista anuncia los juicios de Dios sobre sus enemigos. Y es lo que él dice, versículo 5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Y dice, de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas. Dese cuenta que él dice serán. Y esta palabra indica que esto será algo futuro. Y te hace entender de que esto será algo futuro cuando dice todos los que aborrecen a Sión experimentarán o van a ver esto. El salmista, ¿sabe por qué anuncia en vez de pedir a Dios esto? Porque el salmista entendía de que Dios es justo. El salmista no iba a pedir algo que él ya entendía y comprendía que se iba a avecinar sobre ellos. Él no pide justicia sobre ellos por eso mismo, porque él sabía que esto era lo que Dios exactamente iba a hacer. Él lo que hace es anunciar a sus enemigos el juicio que vendría sobre ellos de parte de Dios. Eso es lo que él hace. Y esto nuevamente está unido al énfasis del pasaje. Y el énfasis es que Dios es justo. Esto nos lleva, querido hermano y amigo, a algo que habrá de suceder. A algo, o para ser exacto, a un día donde la ira de Dios será derramada sobre todos los enemigos del pueblo de Israel. En el libro de Joel, capítulo 3, desde el versículo 1 al 3, podemos ver con claridad lo que el salmista dice en esta segunda estrofa. Mira lo que dice el profeta Joel. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, dice Dios, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafá. Y allí entraré en juicio con ellas. ¿A causa de quién? A causa de mi pueblo. Y de Israel mi heredad. A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. El profeta Joel hace lo que el salmista también hizo en su momento en la segunda estrofa. Lo que hizo fue anunciar el eminente juicio que vendría sobre ellos. ¿Sabe cuál fue el error que cometieron estos impíos? Los enemigos de Israel, los enemigos de Sión. El pensar de que lo que estaban haciendo, a pesar de que estaba mal, no iba a haber ningún tipo de consecuencia a lo que estaba haciendo con este pueblo. Por esa razón la palabra del Señor dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Porque en su mayoría el hombre profesa con sus hechos otra vez de manera intelectual de que es ateo exactamente por esto. Porque si él reconoce y dice que hay un Dios, entonces significa que tendrá que rendirle cuenta a ese ser superior a él. Y exactamente la razón por la cual los enemigos de Israel, los enemigos de Sión, hacían lo que hacían pensando de que no habría consecuencia a sus acciones. Y es que lo que muestra Joel y lo que muestra el salmista es nuevamente esto, que Dios es justo. ¿Sabe por qué? Porque quizás uno podría pensar de que hay injusticia cuando uno ve que el malvado causa daño
al justo y lo maltrata y lo persigue y no hay consecuencias para él. Pero no es eso. Todo lo contrario. Lo que se ve ahí es soberanía, porque Dios permite que el impío, el malvado, que el pecador en el tiempo actual se deleite en su pecado y manifieste su pecado. Y Dios pacientemente está ya en el cielo esperando el momento y el día para derramar su justicia. Por esa razón, un predicador dijo que el peor error que puede cometer el hombre o que ha cometido el hombre es no conocer a Dios. Muchas veces nosotros, los hombres, creemos y pensamos que conocemos a Dios. Quizás porque tengo una hermana, un familiar que es evangélico o es cristiano, o porque de pequeña fui a la iglesia católica, porque alguien me predicó del mensaje, o porque en un momento le abrí la Biblia, o porque de manera natural desde que nací he entendido y comprendido que alguien creó todas las cosas. Pero ¿sabes algo? Eso no es conocer realmente a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Abre la palabra de Dios y lee cada pasaje que hace referencia a Él. Y cuando conoces realmente a Dios, te darás cuenta de que estás en peligro, que el juicio de Dios está sobre ti porque tú eres un pecador. Y ahí la razón por la cual muy pocas personas quizás podrán hacer esta oración. ¿Cómo pedir justicia a Dios cuando hay injusticia en tu vida? Y eso es algo que muchas personas hoy en día no entienden. Yo he escuchado muchas veces personas quejándose diciendo: Señor, ¿por qué no hace justicia? O ¿por qué si Dios es justo y santo, por qué el Señor no extermina o acaba con estos gobernadores o con estos hombres malvados? Y es que son personas que no se dan cuenta de que en su corazón habita el mismo mal que se manifiesta de manera más clara en otras personas. Eso es lo que el hombre no ha querido entender. El salmista en la primera estrofa usó una ilustración para mostrar el terrible dolor que sus enemigos le habían causado a ellos. ¿Y sabe qué hace el salmista en la segunda estrofa? También hace lo mismo, usa una ilustración. Pero esta ilustración que él hace uso en el versículo 6 y 7, ¿sabe para qué lo utiliza? Lo utiliza para mostrar el terrible juicio que ellos habrían de experimentar. El salmista ¿sabe qué hace? El salmista dice: ustedes, enemigos de Sión, los que persiguen al pueblo de Dios, ustedes serán como la hierba que está en el techo. ¿Cómo es la hierba que está en el techo? Es una hierba seca. Y él lo dice. Es una hierba que se marchita, que fácilmente con el sol se consume, se acaba. Y es tan rápido la manera como esta hierba desaparece, que ni siquiera queda tiempo o hay tiempo para que los segadores la recojan o para que los hombres recogen sus gavillas. Esto lo que hace el salmista es ilustrar el fin de los enemigos de Israel. Nos dice que así como tan rápidamente estos hombres surgen, crecen y causan daño, así también de forma rápida serán consumidos por la justicia y por la ira de Dios. Y será tal, querido hermano y amigo, el juicio sobre los enemigos de Israel, sobre los enemigos de Sión, que termina diciendo, versículos 5 y 6, que no habrá persona alguna que declare bendición sobre ellos. Otra versión es como la versión internacional, dice que al pasar una persona o alguien no les diga: bendición del Señor sea sobre ustedes, los bendecidos en el nombre del Señor. En pocas palabras, no habrá persona alguna que declare bendición sobre estos hombres, sobre los enemigos de Israel, por el simple hecho de que la bendición de Dios no está sobre ellos. Todo lo contrario, el juicio y la ira de Dios
está sobre ellos. En el texto lo que vemos es a un pueblo redimido, a un pueblo salvado y a naciones condenadas. Eso es lo que vemos en el Salmo. La pregunta entonces sería, nosotros hoy día como hombres, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Será que somos parte del pueblo de Dios? ¿O será que somos enemigos de Israel? ¿O enemigos del pueblo de Dios? Y date cuenta que cuando uno es enemigo del pueblo de Dios, viene a ser también enemigos de Dios. Y la única manera que un hombre pueda declarar o apropiarse de este salmo es primero que sea liberado. Si tú quieres tomar parte en este salmo y orar igual que el salmista y alabar igual que el salmista, primero debe ser liberado. Aquí el salmista dice que ellos habían sido liberados de la atadura de los impíos. Y sabes algo, todos los hombres, tu persona incluso, están atadas a unas ataduras no de los impíos. No, es algo más fuerte que un enemigo. Y esto hace referencia al pecado. Y es que la realidad es que todos los hombres estamos atados al pecado. Somos esclavos de él. Y por esa razón sería imposible para ti ser liberado, pues estás atado. La única manera para que el hombre experimente libertad y realmente sea libre es que alguien que ya ha sido liberado lo libre a él. Y cuando vemos el Evangelio, cuando vemos la cruz de Cristo, cuando vemos a Cristo, vemos a un hombre que fue liberado. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 14, y en Colosenses 2, 12, nos habla de tres cosas: de poder, de Dios y de levantar. Y es que todos estos textos hacen referencia a que Dios, con el poder del Espíritu Santo, levantó a Cristo de entre los muertos. Esto nos muestra que Cristo ciertamente murió en la cruz del Calvario, pero también Cristo venció a la muerte. Cristo fue liberado del poder de la muerte. Y solamente este hombre, solamente Cristo podrá liberarte a ti. ¿Quieres tomar parte en esta petición? También debe cumplir otro requisito. Y este requisito es ser justo. Porque como dije al comienzo o al principio, ¿cómo orar por justicia si en tu vida hay injusticia? Sería pedirle a Dios: Señor, elimíname. Pues cuando leemos la palabra del Señor también nos dice en Romanos que no hay ninguno justo. Por lo tanto, sería imposible para nosotros como hombres presentarnos justos ante Dios. Pero ¿sabes cómo esto sí puede ser posible? Ser justos ante Dios cuando aquel que sí es justo te otorga esa justicia. Y esto solamente es posible a través de Cristo también. Romanos capítulo 4, versículo 11 nos dice de forma clara que a Abraham se le declaró justo. ¿Sabe por qué? Porque tuvo fe. Pero fe, ¿qué? Fe en la promesa. Tuvo una fe que está relacionada con Cristo mismo, con la promesa. Y dice que a Abraham se le contó su fe, ¿por qué? Por justicia. Y que esta misma justicia es imputada, es dada a todos aquellos que también tienen fe en Cristo. ¿Quieres tomar parte en este cántico, en esta oración? También debes ser pueblo de Dios. ¿Cómo
decir, o cómo apropiarte del salmo y decir, Señor, me has liberado. Señor, he sufrido mucho de partes de mis enemigos. Y tomar parte ahí donde dice que Sión es pueblo de Dios y que Sión ha sido liberado y que Sión experimentará la misericordia de Dios. Para ver la misericordia de Dios tiene que ser pueblo de Dios. ¿Y cómo ser pueblo de Dios o cómo tomar parte con Sión o con Israel si no somos israelitas? ¿Cómo es posible? Efesios capítulo 2, de versículo 12 al 13 nos dice cómo puede ser posible. Nos muestra y nos dice que Cristo mismo nos acerca a Dios Padre y que Él nos hace ahora parte de un pueblo y este pueblo se llama la iglesia. Y que aunque en otro tiempo éramos ajenos al pacto y a las promesas, ahora tomamos parte a través del sacrificio del Señor Jesús. Solo así, cuando hemos visto la gloria de Dios a través de Cristo, podremos tomar parte en esta oración. De lo contrario, no será así. Y date cuenta de que también cuando tú resistes a la predicación del Evangelio, a la palabra de Dios, y resistes a cumplir la voluntad de Dios en tu vida, también te declaras ante Dios como enemigo. Y es lo que también dice Efesios capítulo 2 cuando dice que en otro tiempo nosotros, su pueblo, su iglesia, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Y todo esto lo entendemos más cuando vemos que esta oración fue también pronunciada por Cristo mismo. Muchas veces se ha dicho durante los salmos que se han puesto de que los salmos en su totalidad son salmos que ha entonado Jesús, que son parte de las oraciones que Jesús ha hecho. Y cuando vemos al salmo o lo examinamos de forma correcta, te darás cuenta de que realmente es así. Porque cuando leemos el salmo, ¿sabes qué vemos? Vemos a Jesús diciendo, Señor Padre, mucho me han angustiado. Señor, mucho he sufrido. Sobre mis espaldas, Señor, los hombres han hecho profundos y largos surcos. Y dése cuenta de que esto es algo literal. El salmista lo ilustra para hacer referencia al sufrimiento, pero en Cristo Jesús esto es algo literal, porque su cuerpo fue maltratado, porque su cuerpo fue perforado con los clavos. Pero Jesús también en el texto puede decir también, Jehová, tú eres justo. Y puede decir, Señor, por tu justicia, es que estoy aquí en esta cruz experimentando tu ira, para que muchas otras personas sean salvos a través de mi sacrificio. Puede decir, Señor, porque tú eres justo, es la razón por la cual estoy aquí padeciendo y sufriendo. Pero también Jesús, de seguro también puede decir, pero Señor, también por tu justicia, todos aquellos que aborrecen el Evangelio, todos aquellos que persiguen a tu iglesia, a mi cuerpo, ellos van a experimentar tu juicio, tu ira. ¿Y sabe por qué? Porque exactamente Cristo mismo es el que habrá de derramar toda esta ira y todo este juicio. Hermanos, cuando usted se da cuenta y ve un poco la historia de Israel, se dará cuenta de esto. Que Israel sufrió y padeció por sus pecados, como así muchos de nosotros. Pero Jesús sufrió y padeció por los nuestros. Y cuando uno ve el Evangelio de Dios, cuando ve incluso cómo estos salmos nos hablan nuevamente del sacrificio de Cristo, deberíamos preguntarnos entonces por qué razón no glorificar a Dios y exaltar a Dios con nuestras vidas. ¿Por qué razón como pueblo de Dios no glorificarle y honrarle? O también podría preguntarse el hombre, o el hombre sería preguntar,
entonces ¿por qué si Cristo le proporciona un medio de salvación, por qué no acude a Él? Y es que solamente cuando hemos sido liberados, cuando tenemos la justicia de Dios Hijo imputada en nosotros y venimos a ser hijo de Dios, pueblo de Dios, solo así nosotros no hemos de estar angustiados, no hemos de temer la eminente o el inminente juicio de Dios que se avecina sobre la tierra. ¿Sabe por qué razón? Porque nuestra vida está guardada en Cristo. Debemos darle gracias al Señor, glorificarle por la misericordia y la gracia que nos mostró a través de Cristo. Pero de alguna manera, así como en el Salmo se ve que cuando la justicia de Dios se presenta, un pueblo goza de beneficios, goza de misericordia, y otro grupo de personas goza, o no sería gozar, ¿no? Pero lo que experimenta es juicio e ira. También Cristo tuvo que padecer y experimentar la misma ira de Dios para que nosotros hoy en día podamos decir, los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos con Él, ya no hay condenación para ellos, ya no hay condenación para nosotros. Demos gracias al Señor por su bondad y misericordia y pidámosles que nos enseñe a vivir a la luz de esta maravillosa realidad.